juntos adorando a nuestro Dios y también juntos para escuchar de su palabra. Si no me conocen, mi nombre es Luis y tengo el privilegio de servir como uno de los pastores en nuestra iglesia en Christ Fellowship. Como decía Eder, hoy tenemos también una nueva guía de adoración en la nueva serie que iniciamos. Los que no tengan allá atrás pueden encontrar el libro y hay un lugar donde pueden tomar notas cada semana y también tiene un área donde hay preguntas que pueden después, durante la semana, también meditar en ellas. Así que es un buen recurso que esperamos sea de bendición para ustedes y también puedan usarlo para profundizar más en nuestra serie que inicia hoy en la carta de Pablo a los Corintios. Les advierto que va a ser una serie que vamos a cubrir muchas semanas, pero la vamos a ir haciendo por partes. Y tienen el libro aquí solamente de la primera parte de la serie. Entonces pueden abrir sus Biblias, por favor, en la primera carta de Pablo a los Corintios, primera de Corintios, capítulo 1. Hoy vamos a cubrir los primeros 9 versos. Primera de Corintios 1, dice así la palabra. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a ustedes de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Oramos. Señor, te damos gracias por tu gracia. Te damos, Señor, hoy gracias por tu misericordia. Y te damos, Señor, hoy gracias por tu palabra. Y te damos, Señor, hoy gracias que podemos tener el privilegio de poder escuchar tu palabra y saber que cuando lo hacemos, estamos escuchando tu voz. Y te pido, Señor, que hoy y a través de esta serie que vamos a tener en esta hermosa carta, que tu palabra nos hable, Señor, nos confronte tanto como individuos y como congregación, como tu iglesia, y que podamos, Señor, aplicar tu palabra de una forma, Señor, que demos gloria y honra a tu nombre en este día. Háblanos, Señor. Confróntanos, Señor. Consuélanos, Señor. Queremos oír tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé cómo todo pasó tan rápido, pero hace un tiempito, no tan largo, estábamos, Yami y yo, mi esposa y yo, en la flor de la juventud. O sea, en esos días, en los primeros años del matrimonio, donde todavía el viernes en la noche tú salías a comer algo juntos, no había tantas responsabilidades. Pero gracias a Dios llegaron los hijos, ¿verdad? Y nosotros en un periodo de 4 años tuvimos 3 hijos y pasamos de ser 2 recién casados a ser una familia de 5. O sea, muchos cambios de diferentes tipos y también involucraba, aunque no lo crean, o los que lo han experimentado saben de qué hablo, mucho desastre. Era algo cuando me tocaba llegar del trabajo a las 5:30 de la tarde y abrir la puerta de la casa, era un panorama impresionantemente caótico. Parecía un campo minado, con juguetes por todos lados de diferentes tipos y tamaños.
Una persona que conocíamos en ese momento, una señora, vivíamos en ese momento en Isla Caimán, ella abrió la puerta ese día, porque ella venía a ayudarnos en la casa un día. Abrió la puerta, pero abrió los ojos todavía más grandes cuando vio todo y dijo, aquí pasó un terremoto. Y yo lo único que pensé, ella está en lo correcto, lo único que ella sabe, no sabe que son 3 terremotos que han pasado aquí todos los días. Pero aún en medio de esa escena de desastre, de desorden, en medio de todo eso, cuando yo abría esa puerta, también yo recibía un abrazo tras otro de cada uno de mis hijos. Y todavía yo lo recuerdo el día de hoy como un momento especial cuando ese hijo te abraza, cuando ese hijo te dice, papá, cómo te derrite de tal forma que ese desastre, dentro de todo ese caos, tú puedes ver que hay gracia. Tú puedes ver que hay bendición de que Dios ha hecho una familia y ha dado la bendición de los hijos. Y eso hace entender todos los procesos que vamos viviendo mientras vamos creciendo como familia. Cuando veía las bendiciones que Dios había dado en su gracia, podía poner el desorden en un contexto adecuado y corregir lo que había que corregir. Pero esta carta que iniciamos hoy, les advierto desde ahora, vamos a ver cosas fuertes, fue escrita a una iglesia en un tiempo especial, en una ciudad complicada, con gente complicada, llena de desastres y situaciones complicadas, a la cual Pablo, como vamos a ver hoy, les comienza recordando en medio de todo como iglesia, y que también hay gracia de Dios para gente difícil. Hay gracia de Dios aún para iglesias en situaciones difíciles. Veremos hoy un retrato de cómo una iglesia se convierte y se puede llamar iglesia por la obra única de nuestro Dios a través de Cristo. Y ese es el tema de hoy, gracia para una iglesia difícil. Es la introducción de la serie y lo vamos a ver en 3 partes hoy. Esa gracia a una iglesia difícil se manifiesta en 3 formas: apartados por Dios, enriquecidos con dones que Él ha dado y sostenidos únicamente por la fidelidad del Dios que ha creado su iglesia. Entonces, como vemos, incluso la carta comienza como toda carta, con un saludo, ¿verdad? Con un saludo como toda epístola o toda carta que uno manda como una persona que está enviando una comunicación a otra. Comienza con el saludo y lo pueden ver en sus Biblias ahí, como después de él presentarse, en el verso 2, él comienza diciendo, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Ven cómo comienza el verso 2? A la iglesia de Dios que está en Corinto. Algo súper interesante inmediatamente. ¿De quién es la iglesia? De Dios. ¿Dónde está ubicada esta iglesia local específica? En una ciudad, en Corinto. La iglesia es de Dios. Y esta carta está dirigida por Pablo a una iglesia específica que se encontraba en la ciudad de Corinto, en el área de Grecia hoy, que por su ubicación geográfica era un lugar altamente comercial. Se hacía comercio norte, sur, como tanto este y oeste. En cada este y oeste había puertos. ¿Y qué hacía eso? Que había muchas personas cruzando diariamente, semanalmente, por esta ciudad. Mucho movimiento de mercancías. De hecho, si ustedes leen en el libro de Hechos, capítulo 18, hay un momento en que Pablo llegó a esta ciudad en uno de sus viajes misioneros y se encuentra allí con una pareja, con Priscila y Aquila. Dice que Pablo comenzó en su trabajo que él tenía en el día de hacer tiendas de campaña, lo hacía junto a ellos en esa ciudad, pero también en los días de reposo, ¿saben qué hacía Pablo? Iba a la sinagoga a discutir y a predicar el evangelio. Muchos se oponían, otros creían, y en un momento Pablo dijo a los judíos, ya me voy con los gentiles, no puedo. Pero el Señor le dijo en una visión, no temas, sigue hablando y no calles, porque yo tengo mucha gente en esa ciudad.
En medio de esa ciudad difícil, el Señor encomendó a Pablo que se quedara. Se quedó allí, dice Hechos 18, se quedó allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. Una gran ciudad, muchas nacionalidades, una rica cultura, oradores exquisitos que había por muchos lugares, pero también una ciudad moralmente desastrosa. Había templos paganos, había una inmoralidad sexual rampante, y también estas cosas se habían introducido en esta iglesia que se había formado. Y lo vamos a ver en las próximas semanas cómo había división. Algunos decían, yo soy de Pablo, y otros decían, yo soy de Apolo. En un momento se habla de casos de inmoralidad bien fuertes. Alguien tenía la mujer de su padre. Había pleitos que los llevaban incluso entre hermanos, los llevaban a tribunales. Había desorden en la reunión de la iglesia. Había incluso un mal uso de la cena del Señor. Había muchos malos entendidos. Y a pesar de todo esto, cuando Pablo habla, dice, la iglesia de Dios que está en Corinto, y dice el verso 4, cuando él pensaba en ellos, cuando él oraba por ellos, cuando él se encontraba donde estaba escribiendo esta carta, él decía, siempre doy gracias a Dios por la gracia, por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Doy gracias por la gracia. Así comenzaba Pablo una carta a una iglesia donde había mucho desastre. Recientemente hablaba con alguien que me contaba la experiencia que tuvo con un jefe en su trabajo. Él me decía, mira, las reuniones eran los jueves. Y él decía, yo todavía al día de hoy no estoy en este trabajo y estoy marcado porque el día jueves le tengo mucho temor. Él decía, porque simplemente ese día me tocaba reunirme con el jefe y en cada reunión, aun cuando había 99 cosas para celebrar, él se enfocaba en la única cosa que había que corregir. Y así esa persona quedó marcada por eso. Pero aquí Pablo le enseña a la iglesia de Cristo que está en Corinto y a la iglesia de Cristo aquí hoy. Dice, doy gracias por la gracia de Dios. Y qué difícil es dar gracias cuando lo que se ve a simple vista es algo tan diferente. Él solamente puede hacer esto porque él entiende de quién es la iglesia y él entiende qué es la iglesia. De nuevo, en el verso 2, si lo ven en sus Biblias, él no dice la iglesia de Pablo, Priscila y Aquila en Corinto. Él dice la iglesia de Dios que está allí, le pertenece a Dios. Entonces la iglesia no es un edificio. La iglesia no es un lugar al que tú acudes a adorar. La iglesia es, en pocas palabras, el pueblo de Dios. ¿Y qué es el pueblo de Dios? Es aquel grupo de personas que ha sido elegido, declarado justo por la obra de Cristo, está siendo santificado al mismo tiempo que ya ha sido declarado santo por la obra de Cristo y ahora vive en una comunión con un nuevo Señor que es Cristo Jesús. Entonces, cuando él dice ahí la iglesia de Dios, se está refiriendo a esa iglesia que es invisible de todos los creyentes que han puesto su fe en la obra única de Cristo y han sido lavados por su sangre. Le pertenece a Dios, pero aquí se está dirigiendo a una que tiene visiblemente una ubicación geográfica. La iglesia de Dios por la gracia de Dios. La realidad no solo de la iglesia en Corinto, pero si tú has creído en Cristo hoy, tú también eres parte de esa iglesia. Cualquier congregación local de creyentes en cualquier parte del mundo hoy puede decir que es la iglesia de Dios solamente en base a la obra de Cristo. Eso trae ánimo hoy. Si estoy en Cristo, soy parte de su pueblo. Pero ¿sabes qué te puedo decir hoy también? Que tú puedes venir a la iglesia, como decimos nosotros, y no ser parte de la iglesia. Y es un llamado inmediato que nos hace esta carta, meditar aquí en quién estamos nosotros hoy. Pablo le escribe aquí a creyentes que forman parte de su iglesia, tanto invisible como visible.
¿cómo se puede ver la gracia de Dios en una iglesia como esta, que ya dije que es desastrosamente imperfecta? Vamos a ver entonces esos destellos de gracia en medio de esas circunstancias desastrosas. Miren aquí, de nuevo comienza el verso 2 a la iglesia que está en Corinto y sigue diciendo: a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí a dar la idea inmediatamente de ese destello de gracia. La iglesia, el pueblo de Dios, ha sido un pueblo, recuerden eso mis hermanos en Corinto, mientras recibían esta carta y nosotros hoy. La iglesia de Dios es un pueblo de Dios apartado por Dios. Cuando él dice santificado, es alguien que ha sido apartado con un propósito especial. Alguien que ha sido apartado para ser usado en una forma específica. Entonces, la iglesia de Dios ha sido apartada por Dios para demostrar que refleja el carácter de Dios. Y en este caso específicamente, él dice llamados a ser santos. Los que han sido santificados, han sido declarados santos en Cristo, ahora están llamados a llevar el adjetivo, a describir lo que el Señor ha hecho y ahora ser llamados santos, vivir en una vida de santidad. Y de nuevo, difícil de entender que una iglesia con tantas imperfecciones, Pablo le dice a los santos de la iglesia de Corinto. La iglesia es de Dios. Y el pueblo es de Dios. Y el llamado de Dios va a reflejar lo que Él es. Y de nuevo venimos a veces de trasfondos donde oír la palabra santo pensamos en alguien que ha sido canonizado y que para ser venerado después de su muerte, no. Aquí vemos en la palabra, la persona es declarada santa solamente por la obra de Cristo. Dice, santificados en Cristo Jesús. Nosotros no veneramos a santos, nosotros somos santos porque Dios nos declara así por su obra y no la nuestra. Entonces, en esta iglesia de Dios ha sido llamada, separada para ahora vivir en luz y con el propósito de glorificarle. Miren Tito capítulo 2, verso 14. Él se dio por nosotros, Cristo, para redimirnos, comprarnos, librarnos de toda iniquidad. ¿Y qué dice? Y purificar para sí un pueblo para posesión suya. La iglesia de Dios, purificándose para Dios, celosa de buenas obras. La iglesia de Dios está compuesta por los que han sido santificados. Por aquellos que por la obra de Dios han sido separados por Dios para ser el pueblo de Dios. Destellos de gracia cuando tú consideras tu vida y cuando yo considero la mía. Que Dios nos ha unido como parte de su pueblo, aún en medio de quienes somos, y no solo eso, nos declara como los que han sido santificados y apartados. Pero no solamente santificados y apartados para Dios, por Dios, sino también apartados para vivir para Dios. Un nuevo llamado, vivan como los que han sido separados por Dios. La iglesia de Dios tiene un llamado de parecerse a Él. Y esto es en el contexto de los Corintios, donde había tanta tentación de que los miembros de esta congregación se parecieran más al mundo que había alrededor de ellos. En un punto, se usaba la palabra corintiazar, no fue el término exacto, pero se usaba incluso como un verbo para declarar a alguien como inmoral. Tú eres un corintio. ¿Entiendes la idea? Al punto que llegaba lo que se vivía en esta parte del mundo en ese momento, que Dios hizo su iglesia en Corinto. Esa tentación podía existir en ellos. Viendo todo lo que pasaba a su alrededor, había esa tentación de copiar o vivir de acuerdo a sus parámetros y esos patrones donde la mayoría vivía en inmoralidad. Podía estar penetrando la iglesia, pero aquí él comienza con un punto positivo y objetivo. Ustedes son la iglesia de Cristo, han sido justificados y también santificados para ahora vivir como un pueblo apartado para Él y hacerlo en medio de un mundo atractivo y agresivo. En medio de un mundo atractivo
y que es agresivo con lo que propone nuestras mentes y corazones. Tenemos que recordar, querida iglesia de hoy, Christ Fellowship en español, esta santidad que Dios requiere aquí, apartados por Él para vivir para Él, es mucho más que un legalismo vacío externo de obras visibles. Es que ahora el Señor ha transformado corazones, ha determinado que su pueblo es diferente. Y cuando estamos apartados por Él, vivimos para Él, su Espíritu mora en nosotros. De forma que la santidad de Dios se refleja en nuestras acciones porque Él ha cambiado nuestros corazones. ¿Y saben qué pasa? Los demás son atraídos cuando ven al pueblo de Dios, santificado por Dios, viviendo para Dios. La verdadera santidad de un hijo de Dios no enaltece a la persona, sino al Creador. Entonces, todas esas cosas están ahí en pocos versos, en pequeñas ideas que hay en esta introducción y acción de gracias que se al inicio de esta carta. Pero no solo eso, apartados por Dios para vivir para Dios, pero como dice después, junto al pueblo de Dios. Miren lo que dice en sus Biblias, lo pueden ver con sus ojos ahí, en el versículo 2. A los que han sido santificados, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y también nuestro. A mí me pareció súper interesante cómo Pablo conecta ahí la idea de la iglesia local y la iglesia universal. Como les decía hace un rato, hay una iglesia invisible de todos los que han sido salvos. Hay una iglesia universal de todos los creyentes de todas las épocas que han puesto su fe en Cristo y son parte de su pueblo. Pero aquí él conecta la idea de que nosotros como iglesia local somos la representación visible de la obra de Dios en esta tierra, pero al mismo tiempo somos parte de algo mucho más grande. La iglesia local es un reflejo de la obra de Cristo en la iglesia universal. De nuevo, la iglesia no es un edificio, pero la iglesia es el pueblo de Dios. Es el conjunto de personas que han sido salvas por la obra de Cristo. Esta iglesia universal con creyentes de todos los tiempos se hace visible a través de iglesias locales como esta y muchas otras, compuestas también por creyentes en un lugar y en un tiempo específico. ¿No te emociona esta idea? Dios salva a su pueblo. Yo soy parte de su pueblo y tengo en su soberanía y en su control y en su orden perfecto la oportunidad de ser parte de una iglesia local donde Él me ha puesto el día de hoy, mes de septiembre del año 2025, para vivir para Él de una forma que su nombre sea glorificado y muchas otras personas más puedan llegar a ser parte de la iglesia invisible y visible de Dios en esta tierra. Entonces, aquí se puede ver desde el inicio de la carta la primacía que tiene el trabajo que hace la iglesia local en el mundo en que Dios nos ha puesto hoy. Como decía Eder, hemos vivido una semana de muchas cosas. Una semana con muchas situaciones de las que todos de alguna u otra forma somos marcados. Lo que vemos en las noticias, las situaciones que ocurren en este país. Pero al mismo tiempo recordamos verdades como la que estamos viendo aquí. Nuestra vida no se trata solamente de lo que me afecta a mí. Nuestra vida se trata de que ahora si estamos en Cristo somos parte de un pueblo en plural, donde podemos tener la oportunidad de vivir juntos para el Dios que nos ha salvado. Cuando Él dice con todos, se da el indicio inicial a una iglesia dividida. A una iglesia que Él les va a martillar una y otra vez el tema de la división. Él comienza a darle de forma positiva aquí. Recuerden que ustedes, incluso más que como iglesia local, si están en Cristo, ustedes están junto a muchas otras personas que confiesan y glorifican su nombre también. Esa unidad sobrepasa incluso a la ciudad de Corinto, la ciudad de Greenville. Como estaba un grupo la semana pasada en Argentina, adorando allá a miles y miles de millas de distancia,
adorando al mismo Señor, que dice Pablo es el Señor de ellos y también de ustedes. Todos unidos por una sola realidad. En Cristo somos nuevas criaturas. Esa unidad es la que Cristo ha fabricado en base a su obra perfecta. Dice en Efesios que Él ha derribado el muro de enemistad que antes existía y ahora ha hecho de su iglesia un solo pueblo, con miembros de toda lengua, toda raza y toda posición social. Destellos de gracia. Apartados por Dios, para vivir para Dios junto al pueblo de Dios. Creyentes que por la obra de Dios han sido separados para ser su pueblo. Mi vida de santificación personal la vivo apartado para Dios, pero lo hago frente y junto a otros creyentes, las cuales esas personas alrededor de mí hoy, que son parte de su iglesia de Dios, pueden ser afectadas, motivadas, animadas, o pueden incluso rechazar el nombre de Dios en base a nuestras acciones personales también. No sé si ustedes, yo creo que la mayoría hemos vivido en Latinoamérica y sabemos que ir a la peluquería o al salón de belleza es uno de los momentos donde tú te informas todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Es un momento para mí como hombre, un momento de relajarme cuando estoy ahí con mi barbero, hablando uno a uno y todo el mundo parece silenciarse alrededor de esa conversación. Pero una de las cosas que uno oye en ese tipo de conversaciones en salón de belleza y peluquería, cuando viene el tema de la iglesia, es que la gente te dice cosas como esta. Bueno, es que la iglesia está llena de hipócritas. O sea, yo nunca voy a pisar un lugar así, porque yo he visto lo que hace gente así. U otras personas que te pueden decir, no, yo vivo mi relación con Dios y yo soy parte de esa iglesia invisible, entonces yo no necesito reunir. Te quiero decir hoy que lo que podemos ver en la palabra, hay muchas razones que quizá hemos dado como iglesia de Cristo para que muchas personas hoy salgan huyendo, ¿verdad? Por cosas que hemos hecho. Pero al mismo tiempo tenemos que cuidarnos de enseñarle a la gente que la iglesia es el pueblo de Dios, donde ha sido hecha la obra de Dios. La iglesia no es un club donde se le da membresía a personas teológicamente educadas y especializadas. La iglesia de Cristo, su pueblo, está compuesta por pecadores salvados que han sido santificados por la obra de Dios, pero que no son perfectos. Entonces tengamos el cuidado de incluso poder decir hoy, yo soy parte del pueblo de Dios y no ser parte de una iglesia local. Sería una contradicción a lo que enseña todo el Nuevo Testamento y todos los ejemplos que vemos incluso en las epístolas que se escriben a esas iglesias. Sí, el pueblo de Dios está lleno de gente imperfecta, pero también un recordatorio de que Dios está obrando en medio, a través y en esas personas imperfectas que han puesto su gracia. El problema viene cuando entendemos que por tú asistir a una iglesia, como dije ahorita, tú eres parte de esa iglesia. Y puede venir la confusión entonces de no entender que es por la obra de Cristo que podemos ser parte de su iglesia, si hemos puesto nuestra fe en Él, demostramos a través del bautismo ese compromiso con Dios de ser parte de una congregación local. Apartados por y para Dios junto al pueblo de Dios. Pero sigue diciendo el verso 4. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falta en ningún don. No solo Dios hace de su iglesia un pueblo apartado, un pueblo separado para Él, sino que Él también ahora a esa iglesia que vive junta en este proceso de santificación, Él provee los dones que su iglesia necesita para que sea edificada sobre el fundamento correcto.
y lo hace a través de los dones. Él les dice a ellos ahí en ese verso 5, ustedes han sido enriquecidos en toda palabra y en todo conocimiento. Incluso recordándoles cosas que sucedían en su cultura. Él les decía en su iglesia, han sido cosas dadas por Dios. No hay nada de qué jactarse, no hay nada de qué buscar otra fuente. Los dones espirituales, mis hermanos, son un regalo dado por Dios a su iglesia para que sean ejercidos con humildad. ¿Y saben qué pasará cuando eso ocurre? El pueblo de Dios será edificado de forma tal que la iglesia crecerá junta. Parte del problema de esta iglesia a los corintios, como vamos a ver más adelante, también estaba en el uso o mal uso o desuso o que no sabían cómo lo uso de los dones espirituales. Y él comienza desde el primer párrafo, desde la primera oración, él les comienza recordando, esos dones son un regalo de Dios para que ustedes construyan juntos el pueblo de Dios que se parece más a Dios. Miren lo que dice en la misma carta a los Corintios, capítulo 12, versos 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común, para edificación de todos. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Vieron de nuevo, Pedro también lo dice. La gracia de Dios permite que nosotros también recibamos estos dones. Que Pablo dice aquí, son los que enriquecen a su iglesia, le añaden valor, le agregan vida, para que puedan realmente demostrar a través de todo esto, como dice el verso 6, que el testimonio acerca de Cristo fue confirmado. O sea que lo que yo les dije y les prediqué y les enseñé acerca de Cristo está siendo vista en vidas de personas que han sido santificadas y están usando los dones que Dios les ha dado para crecer junto a otros. Entonces, de acuerdo con sus riquezas en gloria, Dios provee lo que su iglesia necesita. Fíjense que dice ahí, y no les falta nada. Fíjense que dice ahí que ha enriquecido destellos de gracia, un ministerio glorioso en manos de gente imperfecta y siendo usadas por un Dios glorioso. Sigue el énfasis de Pablo, vivan juntos en santidad, crezcan juntos mientras cada uno ejerce los dones que Él les ha dado. Y me hace recordar mucho a mi abuelita. Ella ya tenía como 85 años, 88 años por ahí. Y recuerdo que yo fui ese día junto con ella a su iglesia. Y ese día ella estaba sentada al final del servicio, ella estaba como un poco triste. Y llegó el que era su pastor en ese momento y le pregunté, ¿qué le pasa? Y él le decía, en este momento de mi vida yo me siento como inútil. No sé realmente qué estoy haciendo, no siento que estoy aportando nada a la obra de Dios. No creo que yo, más o menos, no creo que yo cuente como parte del pueblo de Dios. Y ese pastor nunca se me ha olvidado esas palabras. La miró, le puso la mano aquí, la miró a los ojos y le dice, usted es parte del pueblo de Dios. Y usted está ejerciendo dones que quizá usted no se está dando cuenta a través del servicio que usted da a hermanos y hermanas, cosas que no se ven, a través de incluso cómo usted recibe a gente en su casa, aún en esta etapa de su vida. Las cosas no se ven igual, pero Dios sigue obrando a través de usted. Nunca se me olvidan esas palabras de ánimo que le daba en ese momento. Y son palabras de ánimo para nosotros hoy, si somos parte de la iglesia de Dios en Greenville. Si ya has sido salvo, eres parte de la iglesia de Cristo y Dios te ha dado dones, Él te ha dado capacidades para que puedas servirle y edificar a su iglesia. Tenemos muchas oportunidades en medio nuestro para que esos dones sean usados.
No te quedes de brazos cruzados. Cuando Dios nos ha enriquecido como iglesia con sus dones. No nos quedemos caminando con las manos llenas de regalos que no se han abierto. ¿Han ustedes visto un niño que le dan regalos de Navidad y está lleno, que no sabe qué hacer con ellos? No vivamos con las manos llenas de regalos que no se han abierto. ¿Qué te detiene hoy de trabajar? De trabajar para la obra de Dios. La incredulidad, las heridas, la incapacidad, la negligencia, la oposición de otros. Destellos de gracia. Un pueblo apartado por Dios, un pueblo al que Dios le ha dado dones para ser edificado. Y finalmente veamos en los versos, a partir del verso 7. Esperando ahora, dice Pablo, ansiosamente el final del verso 7, la revelación de nuestro Señor Jesucristo, y Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios ha santificado a su iglesia, les ha dado dones, pero también en su gracia, Él también, a través de Cristo, confirma, sostiene, cuida, guía, preserva a la iglesia que está perseverando y caminando en su nombre. Destellos de gracia. Ánimo en medio del desastre. Ánimo en medio de todo lo que estaba pasando alrededor de ellos y alrededor de nosotros hoy. ¿Sabías que si tú eres parte de la iglesia de Dios, tú también, tú y yo podemos ser juntos personas que experimentemos como su pueblo estas verdades también? Él le decía, cuando llegue el día de Cristo, cuando se revele Cristo nuestro Señor, cuando la iglesia es sostenida por Dios, ¿saben qué pasa? Cuando llega el día de Cristo, su iglesia espera ese día con ansias y no con temor. Lo espera con mucho deseo y no con ansiedad, porque sabe que estamos seguros en quien nos ha declarado santos. Fíjense cómo dice, la iglesia espera con paciencia y Dios confirma hasta el fin. En el ahora esperamos con paciencia, sostenidos por Dios, y Él nos confirmará hasta el día de Cristo, como dice Pablo a los filipenses, que leyó Maggie, Él completará la obra que ha iniciado en medio nuestro. Dios preserva a la iglesia que persevera y lo hace en base a sus atributos. ¿Se han fijado que hasta ahora su iglesia refleja sus atributos? Somos santos porque Él es santo, pero también aquí experimentamos el beneficio de que Dios también es fiel para cuidar al pueblo que ha salvado. Dice en un momento que la iglesia de Cristo prevalecerá aún en medio de ataques y situaciones difíciles. Somos llamados a ser santos, decía en el verso 2, pero también decía en el verso 9, somos llamados a la comunión con su Hijo, que es nuestro Señor. Esta vida irreprensible, sin mancha que dice ahí, es solamente posible por la obra constante y fiel de Dios en su pueblo. Y he repetido tanto la palabra pueblo, que yo espero que Dios esté hablando a tu vida hoy y te haga meditar si realmente tú eres parte de ese pueblo hoy. Porque si no lo eres, eres parte de un pueblo diferente que está completamente separado, alejado y enemistado con Dios, para el cual estas promesas no son las mismas. Si hoy estás luchando en esta carrera de la vida cristiana, pero te ves acorralado por las distracciones de este mundo, por las preocupaciones diarias, por lo que parece no tener salida, recuerda que estas palabras que Pablo, inspirado por Dios, le dijo a los corintios en medio de ese desastre, y que nos dice a nosotros hoy también como su iglesia, si hemos creído en Él, y como sus hijos, si somos parte de su familia, Dios es fiel. Dios es fiel. Cuando todo parece estar patas arriba, Dios es fiel.
Cuando pareciera que las cosas no van como yo esperaba, Dios es fiel con sus planes para nuestras vidas. Cuando yo quisiera hacer las cosas de otra forma, Dios es fiel y quiere que la hagamos a su forma. Y algo que Pablo repite varias veces en esta introducción a la carta. De nuevo, todo esto es bajo la sombrilla de que estamos en Cristo y Él es nuestro Señor. ¿Es Cristo tu Señor hoy? Al pecador en la cruz se le muestra gracia inmerecida por medio de un sacrificio inmerecido a pecadores que merecían pagar por su maldad, para que hoy tú y yo podamos experimentar los beneficios que implica vivir como parte de su pueblo. Yo espero que el inicio de esta serie te ponga a meditar en la belleza de la iglesia en que Dios te ha puesto. En la belleza de estar en una iglesia con personas imperfectas a las que Dios ha santificado y está santificando. En medio de personas en las que Dios, a través de las cuales Dios está dando dones para ser usados para mi beneficio y me ha dado dones a mí para yo edificar al otro también. Y bajo todo esto, Él sostiene a su iglesia. Así que ama al pueblo de Dios. Porque la gracia de Dios, hemos visto todos estos destellos que son claros, aún en medio del ya, pero todavía no en el que vivimos hoy. Y miren esto para finalizar, ¿cómo se resume esta idea aquí? En Cristo, lo repite varias veces, en Cristo apartados para Él, en Cristo enriquecidos con dones y en Cristo sostenidos por su fidelidad. Yo espero que esa sea la realidad tuya hoy si eres parte de la iglesia de Dios. Te pregunto, Dios obra en medio de gente imperfecta. ¿Qué te impide hoy ser parte del pueblo de Dios? Una pregunta también en tus relaciones si ya eres parte del pueblo de Dios. ¿Estás dando gracias a Dios por su gracia en la vida de la persona alrededor de ti? Toma tiempo hoy mismo, al final de este servicio, oyeron la tarea, hoy mismo, al final de este servicio, toma el tiempo para hacerle saber a una persona que está aquí hoy, en Greenville, en el siglo XXI, la iglesia de Dios en Greenville, hazle saber cómo la gracia de Dios es evidente en su vida. Te pregunto, ¿andas en comunión con Cristo y con otros? Y recuerda, Dios no anda buscando gente perfecta y con todo arreglado. Él obra en corazones rotos, los transforma, los renueva y los hace parte de poder decir, esta es la iglesia de Dios en muchísimas partes del mundo, visible en personas que muestran un fruto digno del Salvador que ha cambiado sus vidas y ahora es su Señor. Que ese sea de ánimo para iniciar esta serie donde vemos que Dios hace su iglesia, sustenta su iglesia y corrige su iglesia también. Que Dios les bendiga y vamos a orar. Señor, te damos gracias de nuevo por tu gracia y tu perdón. Gracias de nuevo, como decía Pablo, Señor, cuando recordamos tu obra de gracia, aún en medio de nuestra imperfección. Te pedimos, Señor, que mientras seguimos en esta serie, estudiando esta carta, lo podamos hacer con la visión, primero, de que tú tienes un pueblo de aquellos que han sido redimidos. Te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros tenga la seguridad que formamos parte de ese pueblo y que mientras meditamos en esta serie podamos ver la gran riqueza que es ser tu iglesia visible aún en esta comunidad. Gracias, Señor. Transfórmanos. Sobre todo, Señor, susténtanos porque tú eres fiel al pueblo que tú has elegido. En el nombre de Jesús. Amén.